Hare Krishna, bienvenidos. Soy Chitrak Das. Quiero agradecer a todos los miembros de nuestra comunidad que de manera sincrónica y diacrónica están presentes en estos encuentros del estudio del Bhagavad Gita tal como es. Hoy en particular vamos a abordar el capítulo número 16, la naturaleza divina y la naturaleza demoníaca, pero en primer lugar vamos a cantar Jayo Radha Madhava. Luego vamos a hacer una síntesis de los aspectos más importantes del capítulo anterior, del 15. Luego daremos lugar al abordaje de los temas principales de este capítulo 16. Y finalmente vamos a llegar a la parte de conclusiones y reflexiones personales. Y durante el transcurso de esta charla, ustedes pueden dejar sus preguntas en la sección de comentarios y al final de la clase van a ser respondidas. Nuevamente, Hare Krishna, bienvenidos. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Gopi Jana Vallabha Giri Varadari, Gopi Jana Vallabha Giri Varadari, Yashoda Nandana Braja Janaranjana, Yashoda Nandana Braja Janaranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Gopi Jana Vallabha Giri Varadari, Gopi Jana Vallabha Giri Varadari, Yashoda Nandana Raja Janaranjana, Yashoda Nandana Raja Janaranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Gopi Jana Vallabha Giri Varadari, Gopi Jana Vallabha Giri Varadari, Yashoda Nandana Braja Janaranjana, Yashoda Nandana Braja Janaranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Gopi Jana Vallabha Giri Varadari, Gopi Jana Vallabha Giri Varadari, Yashoda Nandana Braja Janaranjana, Yashoda Nandana Braja Janaranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Gopi Jana Vallabha Giri Varadari, Gopi Jana Vallabha Giri Varadari, Yashoda Nandana Raja Janaranjana, Yashoda Nandana Raja Janaranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Gopi Jana Vallabha Giri Varadari, Gopi Jana Vallabha Giri
Girivardhari Yashodanandana Raja Janaranjana Yashodanandana Raja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Raja Janaranjana Yashodanandana Raja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jai Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Sri Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Sri Radhe. Muy bien, como comentaba previamente, hoy estamos estudiando el Bhagavad Gita tal como es, capítulo 16, la naturaleza divina y la naturaleza demoníaca. Pero, en primer lugar, vamos a recordar los puntos principales del capítulo anterior, el número 15, el yoga de la persona suprema. En el capítulo 15, Krishna establece una analogía en la que traza similitudes entre un árbol baniano y los mundos materiales. Krishna dice que el árbol baniano del mundo material tiene sus raíces hacia arriba y sus ramas hacia abajo, pero que también hay otro tipo de raíces que se extienden en todas las direcciones y que además los sistemas planetarios están ubicados en diferentes partes de este árbol baniano. También en el capítulo 15 se explica que los seres humanos que estamos apegados a disfrutar de los objetos de los sentidos en este árbol baniano de la existencia material, quedamos continuamente atrapados en el ciclo reiterado del nacimiento y la muerte continua. Pero, incluso en este mundo material, si aprendemos mediante la práctica del Bhakti Yoga a entregarnos a Krishna, podemos ser liberados de este árbol baniano de la existencia material, podemos ser liberados del ciclo del nacimiento y la muerte. También en dicho capítulo se explican las opulencias y las manifestaciones de Krishna dentro de este mundo material. Y hay una clasificación que divide a los seres falibles y los seres infalibles, y se afirma en dicho capítulo que Krishna es superior tanto a los seres falibles como infalibles. Y cuando aquellos que estamos en este mundo material conocemos a Krishna y nos ocupamos en el proceso de Bhakti Yoga, entonces hemos alcanzado la parte más confidencial de todo el conocimiento védico. Bien, sentadas las bases del capítulo anterior, ahora contamos con una plataforma para poder hablar del capítulo actual, el número 16 del Bhagavad Gita, tal como es, la naturaleza divina y la naturaleza demoníaca. Entonces, en este capítulo 16 nos encontramos con un núcleo temático muy importante que va desde los textos 1 al texto 3, donde Krishna explica qué es la naturaleza divina. Cuando Krishna en este capítulo habla de la naturaleza divina, no está hablando de los mundos espirituales que están más allá del mundo material. Cuando Krishna explica en este capítulo 16 la naturaleza divina,
no está explicando los relacionamientos trascendentales que hay entre las almas liberadas y la suprema personalidad de Dios en los planetas Vaikunta, sino que cuando Krishna habla de naturaleza divina en el capítulo 16, está describiendo analíticamente y pormenorizadamente un conjunto de virtudes. Es decir, cuando se aborda la temática de la naturaleza divina en este capítulo 16, lo que se explica son cuáles son las cualidades de carácter, las virtudes que ennoblecen el modo de ser de las personas que están dotadas de naturaleza superior, que están dotadas de un carácter de tipo divino. Es decir, cuando hablamos de naturaleza divina, estamos haciendo una descripción de virtudes, de cualidades positivas que se manifiestan en el carácter y en el modo de ser de ciertas personas. Y esto Krishna lo describe pormenorizadamente y analíticamente en los shlokas de este capítulo 16, que van desde el 1, el 2 y el 3. Entonces, la Suprema Personalidad de Dios dijo: la valentía, la purificación de la existencia propia, el cultivo de conocimiento espiritual, la caridad, el autocontrol, la ejecución de sacrificios, el estudio de los Vedas, la austeridad, la sencillez, la no violencia, la veracidad, el estar libre de la ira, la renunciación, la tranquilidad, la aversión a buscarle defectos a los demás, la compasión, el estar libre de codicia, la mansedumbre, la modestia, la firme determinación, el vigor, el perdón, la fortaleza, la limpieza y el estar libre de envidia y del ansia de honor, estas cualidades trascendentales, oh hijo de Bharata, le pertenecen a hombres piadosos que están dotados de naturaleza divina. Entonces, Krishna lo que está haciendo es ir shloka tras shloka desarrollando un conjunto de virtudes, un conjunto de cualidades que ennoblecen y elevan el carácter de las personas dotadas de naturaleza divina. Y esta descripción comienza por la valentía y culmina en el hecho de estar libre de envidia y del ansia de honor. En medio de estas virtudes hay todo un conjunto de cualidades que sería muy interesante que podamos leer tanto las traducciones de estos shlokas como los significados. Porque si uno se queda únicamente con las traducciones, puede, en función de la manera en que interpreta las palabras, cometer errores o especulaciones. Sin embargo, en los significados, su divina gracia, Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada, va a explicar pormenorizadamente y de manera precisa qué significa la cualidad de la valentía, de la purificación de la existencia propia, el cultivo de conocimiento espiritual, la caridad, el autocontrol, la ejecución de sacrificios, el estudio de los Vedas, la austeridad, la sencillez, la no violencia, la veracidad, el estar libre de la ira, la renunciación, la tranquilidad, la aversión a buscarle defectos a los demás, la compasión, el estar libre de codicia, la mansedumbre, la modestia, la firme determinación, el vigor, el perdón, la fortaleza, la limpieza y el estar libre de envidia y el ansia de honor. Todas estas cualidades pertenecen a personas que tienen naturaleza divina y es muy importante que leamos los significados de Srila Prabhupada para comprender la dimensión cabal de cada una de estas virtudes. Es muy importante tomarnos un tiempo para leer y también para estudiar estos significados, porque tenemos que conocer las virtudes que debemos cultivar y desarrollar en nuestro propio carácter como practicantes de Bhakti Yoga. Entonces, Krishna, con mucha precisión y de manera muy específica, está exponiendo ante Arjuna un conjunto de virtudes y de cualidades que los practicantes de vida espiritual debemos aspirar a desarrollar.
pero no podemos desarrollar un conjunto de virtudes que en primer lugar no conocemos. Es decir, como Vaishnavas tenemos que desarrollar un carácter elevado, como Vaishnavas tenemos que desarrollar un carácter divino, y Krishna nos da las instrucciones específicas para poder lograrlo. Ahora está en nosotros tener la inteligencia para poder aprovechar, valorar y apreciar estas instrucciones que Krishna nos da en el Bhagavad Gita para que perfeccionemos nuestro propio carácter, para que adquiramos cualidades divinas. Por eso digo, el Bhagavad Gita es un libro muy importante para leer, para estudiar y sobre todo para practicar. Y si nosotros, como practicantes de Bhakti Yoga, leemos con mucho cuidado y con mucha atención estos shlokas del 1 al 3, entonces vamos a comprender con mucha claridad qué tipo de cualidades debemos cultivar como practicantes de vida espiritual. Entonces, luego de estos textos, en el número 5, Krishna lo que va a hacer es explicar el resultado de cultivar estas cualidades. Es decir, él afirmaba que este conjunto de virtudes que van desde la valentía hasta el hecho de estar libre de envidia y de estar libre del ansia de honor, él afirmaba que estas cualidades pertenecen a los hombres piadosos que están dotados de naturaleza divina, y específicamente en el texto 5, Krishna vuelve a decir que estas cualidades divinas son trascendentales. Estas cualidades divinas no son materiales. Estas cualidades divinas son completamente espirituales y están más allá del plano material. Pero a su vez, Krishna explica cuál es el resultado de que cultivemos en nuestro carácter y a través de las acciones del día a día esta naturaleza o estas cualidades divinas. Porque dichas cualidades nos liberan de la reencarnación. El hecho de que poseamos cualidades divinas nos capacitan para salir de la reiteración del ciclo del nacimiento y la muerte. Es decir, el hecho de que leamos estos textos del 1 al 3 del capítulo 16, el hecho de que conozcamos estas virtudes y el hecho de que pongamos en práctica estas cualidades divinas y de ese modo que elevemos a través de la práctica del Bhakti Yoga nuestro carácter y nos situemos en el plano de la naturaleza divina, esto nos va a capacitar para liberarnos de Maya. Esto nos va a capacitar para apartarnos de la influencia de la energía ilusoria. Esto va a hacer que cortemos con el ciclo del nacimiento y la muerte, y el hecho de poseer estas cualidades que Krishna denomina trascendentales nos cualifica para alcanzar mukti, nos capacita para alcanzar la liberación, la perfección espiritual. Entonces, también en este texto 5, Krishna dice que mientras las cualidades demoníacas conducen al cautiverio, las cualidades divinas conducen a la liberación. Y Krishna le dice a Arjuna: no te preocupes, oh hijo de Pandu, pues tú has nacido con las cualidades divinas. Acá hay un punto muy importante, y es que muchos de nosotros no tenemos cualidades divinas, o muchos de nosotros no tenemos todas esas cualidades divinas que se describen en el capítulo 16 del Bhagavad Gita, tal como es, del texto 1 al 3. Pero Srila Prabhupada, el fundador y acharya de ISKCON, él explicaba que el hábito es una segunda naturaleza. Es decir, no tenemos que preocuparnos porque en el presente no tengamos aún las cualidades divinas, porque por el hecho de practicar Bhakti Yoga, gradualmente estas cualidades divinas, si somos sinceros, se van a manifestar en nuestro carácter. De ahí la importancia de la práctica del sadhana,
Y de ahí de la importancia de la práctica del seva. Porque cuando tenemos hábitos regulados en la vida espiritual, cuando tenemos hábitos regulados de oír las shastras, cantar el Mahamantra Hare Krishna, recordar a Krishna, entonces gradualmente y paso a paso estas cualidades divinas van a surgir en nosotros. Entonces no tenemos que preocuparnos si todavía no tenemos estas cualidades. Más que preocuparnos, tenemos que ocuparnos en la práctica de Bhakti Yoga. Y si nuestra práctica es con determinación, si nuestra práctica es constante, si nuestra práctica es regular, si nuestra práctica sigue las reglas y regulaciones del Bhakti Yoga, entonces tenemos toda la certeza de que a su debido tiempo estas cualidades divinas se van a manifestar en nosotros. Y también tenemos filosóficamente la convicción de que estas cualidades divinas nos liberan de la ilusión, nos liberan de Maya, nos liberan del ciclo del nacimiento y la muerte y nos permiten alcanzar Mukti, la perfección espiritual. Pero también Krishna nos explica que hay otro tipo de cualidades. Hay cualidades que no son divinas, sino que hay personas que se caracterizan en sus palabras, en su mentalidad, en su conducta, en su modo de ser, por tener cualidades demoníacas. Entonces, también tenemos que estar alerta contra estas cualidades, porque son negativas, porque son antivirtudes, porque mientras las cualidades divinas nos liberan, las cualidades demoníacas conducen al cautiverio. Las cualidades demoníacas nos mantienen atados dentro del ciclo de la reencarnación vida tras vida e incluso nos van degradando. Y así como Krishna muy analíticamente describió las cualidades divinas en el shloka que van del 1 al 3, también Krishna de manera muy pero muy pormenorizada describe desde el shloka número 4 al shloka número 20 las cualidades demoníacas, la conducta demoníaca, la mentalidad demoníaca y el destino que tienen después de la muerte las personas con cualidades demoníacas. Entonces, vamos a leer del shloka 4 en adelante. El orgullo, la arrogancia, el engreimiento, la ira, la aspereza y la ignorancia, esas cualidades le pertenecen a aquellos que son de naturaleza demoníaca, oh hijo de Prita. Aquellos que son demoníacos no saben lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. En ellos no se encuentra limpieza, buen comportamiento ni veracidad. Ellos dicen que este mundo es irreal y que no tiene ningún fundamento, ningún Dios que lo controle. Ellos dicen que se produce del deseo sexual y que no tiene otra causa más que la lujuria. Siguiendo esas conclusiones, la gente demoníaca que está perdida y que no tiene inteligencia se dedica a obras perjudiciales y horribles destinadas a destruir el mundo, refugiándose en una lujuria insaciable y absortos en la vanidad del orgullo y el prestigio falso. La gente demoníaca, engañada de ese modo, siempre está entregada a trabajos sucios, atraída por lo temporal. Ellos creen que satisfacer los sentidos es la necesidad fundamental de la civilización humana. Así pues, hasta el final de la vida, su ansiedad es inconmensurable. Atados por una red de cientos de miles de deseos y absortos en la lujuria y la ira, ellos consiguen dinero por medios ilícitos para complacer los sentidos. La persona demoníaca piensa: hoy tengo toda esta riqueza y ganaré más siguiendo mis ardides. Todo esto es mío, ahora y en el futuro irá aumentando cada vez más. Aquel que era mi enemigo y lo he matado, y otros enemigos también serán matados. Yo soy el Señor de todo, yo soy el disfrutador, yo soy perfecto, poderoso y feliz.
Yo soy el hombre más rico que existe y estoy rodeado de parientes aristócratas. No hay nadie que sea tan poderoso y feliz como yo. Voy a celebrar algunos sacrificios, dar algo de caridad y así me regocijaré. De esta manera, a esa clase de personas las engaña la ignorancia. Perplejos así por diversas ansiedades y atados por una red de ilusiones, ellos se apegan demasiado al disfrute de los sentidos y caen en el infierno. Creídos de sí mismos y siempre impudentes, engañados por la riqueza y el prestigio falso, a veces ellos ejecutan sacrificios orgullosamente y solo de nombre, sin seguir ninguna regla ni regulación. Confundidos por el ego falso, la fuerza, el orgullo, la lujuria y la ira, los demonios se vuelven envidiosos de la personalidad de Dios, quien está situado en el cuerpo de ellos y en los cuerpos de los demás, y blasfeman contra la religión verdadera. Aquellos que son envidiosos y malvados, que son los hombres más bajos de todos, yo los lanzo perpetuamente al océano de la existencia material en varias especies de vida demoníaca, naciendo repetidamente entre las especies de vida demoníaca. Oh hijo de Kunti, esas personas nunca pueden acercarse a mí. Gradualmente, ellas se van sumergiendo en los tipos de existencia más abominables que existen. Entonces, en el primer núcleo temático de este capítulo 16, Krishna describió las cualidades divinas y dijo que por poseer esas cualidades alcanzamos la liberación. Pero luego, desde el texto, desde el Shloka 4 en adelante, Krishna describe las cualidades demoníacas, la mentalidad demoníaca, las acciones demoníacas y el resultado de cultivar esta mentalidad demoníaca. Es decir, mientras que las cualidades divinas conducen a la liberación, Krishna dice que las personas que tienen cualidades demoníacas obtienen como resultado el no poder acercarse a él. Cuando uno cultiva cualidades demoníacas, cuando uno tiene conductas demoníacas, cuando uno tiene una mentalidad demoníaca, entonces uno se aleja de la suprema personalidad de Dios. Uno le da la espalda a Dios. Las personas demoníacas se vuelven ateas y cuando no son ateas, lo que hacen es adoptar alguna falsa religión y ejecutar sacrificios solo de nombre, sin seguir ningún tipo de regla ni regulación. Y a esta gente demoníaca, Krishna dice que son envidiosos, Krishna dice que son malvados, dicen que son los hombres más bajos de todo. Y estas personas, por cultivar cualidades demoníacas, mentalidad demoníacas y acciones demoníacas, estas personas nacen una y otra vez dentro del ciclo del nacimiento y la muerte en especies demoníacas y al final se degradan y por último van al infierno. Ahora bien, Krishna es muy claro en el texto 21. Krishna explica qué cualidades de nuestro carácter, qué cualidades de nuestra mentalidad y qué tipo de acciones nos llevan a ese infierno. Krishna dice que hay 3 puertas que conducen al infierno: la lujuria, la ira y la codicia. Y él afirma, todo hombre cuerdo debe abandonarlas, pues ellas llevan a la degradación del alma. Entonces, en este capítulo Krishna explicó primero las cualidades divinas, luego Krishna explicó las cualidades demoníacas y dijo que las cualidades demoníacas conducen al infierno. Y también Krishna está explicando cuál es el camino al infierno. Krishna está explicando en qué momento abrimos esa puerta que conduce a la vida infernal. Y lo que nos lleva a la vida infernal es la lujuria. Es ese deseo constante de disfrute material en todas sus formas. Lo que también es una puerta que nos conduce al infierno es esa sensación constante
de enojo, de enfado, de violencia, de ira. De la ira con las palabras, de la ira con las acciones, de la ira con los deseos. Entonces, y además, otra puerta que conduce al infierno es la codicia. Es esa característica por la que nunca estamos satisfechos, por la que siempre queremos más en sentido material, y por ser codiciosos, muchas veces rompemos todo tipo de normas morales. Por ser codiciosos dejamos de lado normas legales, y por ser codiciosos también dejamos de lado los preceptos de las Escrituras, con tal de satisfacer nuestra codicia, con tal de satisfacer nuestra lujuria, y cometemos acciones abominables, porque la persona codiciosa, materialmente hablando, nunca está satisfecha. Le podés dar todo y aún así va a querer más, porque nada la va a llenar, porque no somos cuerpos materiales, somos almas espirituales, y mientras busquemos únicamente placeres materiales, vamos a estar siempre insatisfechos, porque estamos negando nuestra esencia, porque estamos negando nuestro ser, nuestra naturaleza espiritual como almas individuales. Entonces, la codicia está muy emparentada con la lujuria. Por codicia uno quiere disfrutar cada vez más. Pero ¿qué es lo que sucede? Como lo material no nos llena, como lo material no nos satisface, entonces se despliega la ira por la propia insatisfacción de los deseos materiales. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque las cualidades divinas nos liberan, pero las cualidades demoníacas nos mantienen en el ciclo del nacimiento y la muerte, y además nos degradan, y además nos conducen al infierno. Y hay 3 puertas que conducen al infierno: lujuria, ira y codicia. Y Krishna dice, todo hombre cuerdo debe abandonarlas, porque la ira, la codicia y la lujuria llevan a la degradación del ser. Pero Krishna no solamente dice abandonemos la ira, la lujuria y la codicia porque llevan a la degradación del ser, sino que Krishna también nos da la metodología para poder superar la ira, la codicia y la lujuria. Y para eso, Krishna afirma en el Shloka 22, 23, 24, los métodos que nos permiten trascender esas puertas del infierno. Krishna nos explica cómo podemos superar las cualidades demoníacas y cómo podemos superar la tendencia a ese deseo constante, lujurioso de disfrute material, que nunca se satisface e incrementa la codicia, y como la codicia nunca nos llena, por más que tengamos y disfrutemos, caemos en la ira. Entonces Krishna nos dice cómo liberarnos de las cualidades demoníacas. Krishna nos dice cómo liberarnos de estas puertas que conducen al infierno, y él afirma que el método es seguir las disposiciones de las Shastras. Como nosotros sabemos, el conocimiento védico es eterno. Como nosotros sabemos, el conocimiento védico está libre de imperfecciones materiales. Y por lo tanto, por seguir los mandatos del conocimiento védico, trascendemos y nos liberamos de las cualidades demoníacas y de las puertas que conducen al infierno. Entonces, leamos el texto 22 para comprender cabalmente esta metodología que nos vuelve trascendentales a todo lo material. El hombre que se ha escapado de esas 3 puertas del infierno, oh hijo de Kunti, ejecuta actos que conducen hacia la autorrealización y de ese modo alcanza gradualmente el destino supremo. Aquel que hace a un lado las disposiciones de las Escrituras y actúa según sus propios caprichos, no consigue ni la perfección, ni la felicidad, ni el destino supremo. 24. Así pues, mediante las regulaciones de las Escrituras, se debe entender lo que es el deber y lo que no lo es. Después de conocer esas reglas y regulaciones,
se debe actuar de modo tal que uno se vaya elevando gradualmente. Entonces, en el encuentro de hoy, comenzamos cantando Yayo Radha Madhava, luego hicimos un resumen del capítulo 15 del Bhagavad Gita tal como es. Si alguno quisiera ampliar ese resumen, recomiendo que vean el video anterior. Si no lo encuentran, dejen el link. Luego de hacer el resumen del capítulo 15, en primer lugar teníamos que tener una base para comprender este capítulo, y eso nos llevó a recordar las instrucciones de Krishna del capítulo 15, que este mundo es un árbol bañano, como un árbol bañano, que las almas que están apegadas al disfrute de los sentidos tienen que reencarnar dentro de este árbol bañano, pero quien conoce a Krishna se libera. Que hay seres falibles e infalibles, pero Krishna es superior tanto a los seres falibles como a los infalibles, y que quien conoce a Krishna y se dedica a su servicio ha alcanzado la parte más confidencial del conocimiento védico. Esa es la síntesis de los núcleos temáticos del capítulo 15. Luego, en el capítulo 16, lo primero que Krishna hizo fue enumerar las virtudes, las cualidades de carácter de las personas que tienen naturaleza divina. Después, Krishna enumeró las cualidades de carácter, la mentalidad y la conducta de las personas que tienen mentalidad demoníaca. Krishna dijo que las cualidades divinas conducen a la liberación y que las cualidades demoníacas conducen al infierno, a la degradación. Y también nos explicó que hay 3 puertas que conducen al infierno: la codicia, la ira y la lujuria. Y Krishna también explicó cómo trascender estas puertas del infierno y la degradación mediante el hecho de seguir las reglas y regulaciones de las Escrituras. Entonces, volvamos al tema de las cualidades divinas. Srila Prabhupada dice en el Bhagavad Gita que la lectura del Bhagavad Gita no es para la recreación del especulador de butaca. Técnicamente Prabhupada dice, el estudio de los Vedas no es una recreación para el especulador de butaca, sino que el estudio de los Vedas es para transformar el carácter de uno. Entonces, cualquier contacto que tengamos con los Vedas y con su esencia, que es el Bhagavad Gita, cualquier contacto que tengamos siempre es beneficioso. Pero, específicamente, el máximo beneficio del contacto con el Bhagavad Gita no es solo leerlo, sino principalmente es practicarlo. Lo que Srila Prabhupada está diciendo es que el conocimiento védico hay que ponerlo en acción, que no tenemos que quedarnos únicamente en leer o en citar shlokas, o simplemente en memorizarlos, sino que tenemos que tomar como base los shlokas del Bhagavad Gita para transformar nuestras acciones y para mejorar nuestro carácter. Entonces, en este capítulo 16, Krishna expone cualidades del carácter que denomina como divinas. Krishna habla de cualidades divinas, como la valentía, la austeridad, etc. Y si practicamos Bhakti Yoga con sinceridad, entonces estas cualidades se van a desarrollar gradualmente en nosotros. Pero si adquirimos esas cualidades, no debemos volvernos inflados, no debemos volvernos arrogantes ni creernos superiores a nadie. ¿Sí? Krishna dice en el Bhagavad Gita, yo soy la fuerza del fuerte, soy la inteligencia del inteligente, yo soy la habilidad del hombre. Si en nosotros se están desarrollando cualidades divinas, debemos meditar en Krishna como la causa de las cualidades del devoto. Entonces, hay que meditar en Krishna como aquel que es la fuente de las buenas cualidades de los Vaishnavas. Pero también las buenas cualidades vienen por las compañías, las buenas cualidades vienen por la asociación. Entonces, si adquirimos la compañía de devotos avanzados, entonces también vamos a adquirir cualidades divinas. Ahora bien, cuando buscamos la compañía de devotos, tenemos que ser selectivos, porque no todos los devotos se encuentran en el mismo nivel. Es decir, mentalmente, interiormente,
A cualquier persona que esté cantando el Maha Mantra Hare Krishna, tenemos que ofrecerles en nuestro interior respeto, pero externamente tenemos que buscar la compañía de devotos avanzados. Y este punto es muy importante, porque las buenas cualidades que hay en nuestro carácter se desarrollan por la práctica del Bhakti Yoga. Su causa es Krishna y también provienen de la buena asociación. Y este punto es muy importante. Y si a pesar de todas nuestras faltas, si a pesar de todos nuestros defectos personales, intentamos con determinación, mediante la práctica del Bhakti, cultivar cualidades divinas en lo mejor de nuestra capacidad, entonces, si lo hacemos con sinceridad, Krishna va a poner el resto. De esto no hay ninguna duda. En cuanto a las cualidades demoníacas, nos vuelven arrogantes, nos vuelven destructivos, nos vuelven egoístas, hacen que no tengamos compasión, nos vuelven ateos o hacen que adoptemos religiones falsas, hacen que le demos la espalda al verdadero avance espiritual y nos mantienen lejos de Krishna y atados al ciclo del nacimiento y la muerte. Ahora bien, Krishna decía que hay 3 cualidades que conducen al infierno: la ira, la lujuria y la codicia. Pero Krishna no solamente describe eso, sino que también Krishna nos dice cómo superar esa ira, esa codicia, esa lujuria, cómo superar las cualidades demoníacas. Entonces, para eso es muy importante, es esencial conocer, leer, estudiar y practicar lo que dicen las Shastras. Cuando Srila Prabhupada vino a Occidente, no trajo oro, no trajo edificios, no trajo acciones de la bolsa. Cuando Srila Prabhupada vino a Occidente, trajo literatura trascendental. Cuando Srila Prabhupada vino a Occidente, trajo baúles con libros del Srimad Bhagavatam, para que nosotros podamos leer las Shastras, para que nosotros podamos estudiar las Shastras, pero sobre todo para que podamos practicarlas. Entonces, el hecho de practicar Bhakti Yoga, no solamente con devoción, sino con el debido conocimiento shastrico, hace que comprendamos correctamente las verdaderas prioridades de la vida. Cuando uno está influido por la energía ilusoria, lo que uno hace es tener metas materiales. Cuando uno está influido por la energía ilusoria, cree que la única meta de la vida es complacer los sentidos. Y en uno se desarrolla la codicia, motivados por la lujuria. Y si no satisfacemos los sentidos, estamos insatisfechos. Y si satisfacemos los sentidos, estamos insatisfechos. Porque ninguna cantidad de placer material nos llena. Y eso nos lleva a la ira y eso nos lleva a la degradación del ser. Pero si nosotros conocemos las Shastras, leemos las Shastras, estudiamos las Shastras y ponemos en práctica el conocimiento de las Shastras, entonces vamos a comprender que la meta de la vida no es el placer sensorial, sino que la meta de la vida es alcanzar la perfección espiritual. Y con el conocimiento de las Shastras vamos a reforzar nuestra inteligencia. Con el conocimiento de las Shastras vamos a trascender y superar esas 3 puertas que conducen al infierno. Porque con el conocimiento de las Shastras vamos a tener mucho entusiasmo en la práctica de la vida espiritual. Porque con el conocimiento de las Shastras vamos a seguir las reglas y regulaciones. Y hay reglas y regulaciones negativas y hay reglas y regulaciones positivas. Los principios regulativos negativos son no comer carne, no tener sexo ilícito, no tomar alcohol, ni drogas, ni practicar juegos de azar. Si tenemos el conocimiento de las Shastras y si practicamos vida espiritual, vamos a encontrar un gusto en la práctica del Bhakti Yoga. Y eso va a hacer que no queramos contaminarnos. Eso va a hacer que no queramos perder nuestro avance espiritual. Y por eso es que, no por represión, sino por el gusto superior que viene del Bhakti y por la inteligencia reforzada con el conocimiento de las Shastras, vamos a ir dejando de lado gradualmente alcohol, drogas, apuestas,
sexo ilícito, carne, intoxicación y todo lo demás. No porque tengamos que reprimirnos, sino porque encontramos un placer superior en levantarnos en Brahma Muhurta, en elevar nuestra conciencia, en ofrecer reverencias y oraciones al Guru y al Acharya, en tomar refugio en Sri Chaitanya Mahaprabhu y en el Panchatattva para cantar en ese auspicioso horario de Brahma Muhurta nuestras 16 rondas del Maha Mantra Hare Krishna e internamente meditar en el nombre, en la forma, en las cualidades y en los pasatiempos de Krishna, en tomar darshan de las deidades del templo, tomar darshan de las deidades de nuestra casa, ver la bellísima forma trascendental de la suprema personalidad de Dios, en escuchar la clase de Srimad Bhagavatam, de Bhagavad Gita, de cantar el Namaste Narashim Haya, de practicar servicio devocional para el placer de los Vaishnavas, bajo la guía del maestro espiritual. Y para que todo eso tenga entusiasmo, y para que en todo eso encontremos un placer superior, tenemos que basarnos en el conocimiento de las Shastras. Y de ese modo, nuestra vida se va a volver sublime, y de ese modo vamos a alcanzar la perfección más elevada. Hare Krishna, muchas gracias. Todas las glorias a Srila Prabhupada y a los devotos reunidos. Aum Tat Sat. Saludos para Alan, Paolo, Brito, León. Saludos para Jorge Adorno, para Sankirtan Das, Jai Srila Prabhupada, para Unmada, Vidyanidhi, para Mago Galdames y para Prabhu Paramananda. Bien, no estoy viendo preguntas, solo saludos. Así que muchas gracias, porque a pesar de todos mis defectos, me dan la oportunidad de hablar de esta sagrada conversación entre Krishna y Arjuna que se produjo antes de la batalla de Kurukshetra. Es una alegría compartir con ustedes este conocimiento que he adquirido de los Vaishnavas, de mi maestro espiritual, de los gurus de ISKCON y de su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Gaura Bhakta Vrindam Ki Jai.